Chincheta redonda: la cancelación de Handercel en MIPCOM sacude las redes sociales, debate en inglés, crisis en el set y la verdad tras las cámaras. ¿Por qué Bararduk y Handercel cancelaron su viaje a Cannes? Mientras que las estrellas turcas que brillaron en MIPCOM atrajeron la atención por su fluidez en inglés, la ausencia de Hand se convirtió en tendencia en redes sociales. La Feria Internacional de Contenidos MIPCOM Cannes 2025 volvió a presentar una sólida participación de la industria cinematográfica y televisiva turca. Numerosas figuras prominentes de Turquía, como Kerem Bürsin, Liz Hekomert, Aknak Nzu y Serra Arturk, asistieron a la feria. La cancelación de última hora de Handercel y Bararduk, protagonistas de la ambiciosa serie de ATV Askbekcia, causó revuelo en los medios. El ajetreo del set, la programación de la emisión y el debate sobre hablar inglés fueron temas que se discutieron tras bambalinas tras esta cancelación. Chincheta: motivo oficial de la cancelación, planificación y cronogramas del set. Según la información inicial del equipo de producción, el motivo principal de la cancelación fue el riesgo de interrumpir la programación. La grabación del nuevo episodio de Askbekcia, Amor y Lágrimas, se retrasó más de lo previsto. Los actores tuvieron que viajar al extranjero a mitad de semana para completar la postproducción, lo que podría impedir la emisión de la serie el viernes. Por esta razón, la aparición de Handercel y Bararduk en MIPCOM se canceló a última hora. Sin embargo, las discusiones en redes sociales no terminaron ahí. Bocadillo de diálogo: redes sociales, ¿es el inglés la verdadera razón? Mientras que las entrevistas con actores como Kerem Bürsin, Liz Hekomert, Aknak Nzu y Serra Arturk en un inglés fluido se difundieron rápidamente en redes sociales, la ausencia de Handercel generó comentarios como: ¿será por su incapacidad para hablar inglés? Algunos usuarios, recordando las dificultades de Hand con el inglés, compartieron publicaciones como: decían que lo había memorizado, pero me alegro de que no se haya ido. El hashtag HandEnglish se convirtió rápidamente en tendencia en la plataforma X, anteriormente Twitter. Claqueta: nombres destacados en MIPCOM. Turquía volvió a presentar a un nutrido grupo de representantes en la feria MIPCOM de Cannes. Kerem Bürsin y Liz Hekomert atrajeron la atención en la feria para promocionar su serie Arp Barrariborn. La actitud relajada de Bürsin durante la entrevista en inglés también atrajo la atención de la prensa internacional. Aknak Nzu y Serra Arturk también aparecieron ante las cámaras para su serie Beliat. En una fiesta organizada por Global Agency, el dúo concedió entrevistas en inglés a la prensa internacional, transmitiendo el mensaje de que las series de televisión turcas se han convertido en marcas globales. Todas estas publicaciones llamaron la atención de los espectadores turcos. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo sería si Handercel estuviera aquí? Silueta de persona hablando. Los comentarios sobre habría caído en desgracia generaron controversia. Algunos usuarios de redes sociales lanzaron duras críticas. Declaraciones como: me alegro de que no haya ido, se habrían vuelto a burlar de su inglés o no habla con la fluidez de Kerem Bürsin, no se someterá a un proceso sin motivo fueron compartidas cientos de veces. Sin embargo, los fans de Handercel también reaccionaron con fuerza a estas críticas. Comentarios como: a Hand siempre la invitan a Cannes, pero no descuida su trabajo y cualquiera en el set que estuviera tan ocupado no iría, también surgieron del lado del apoyo. Los comentarios divididos en redes sociales volvieron a poner de relieve el tema del inglés de Hand. Cámara de cine: el calendario de la serie estaba muy ajustado. Según fuentes cercanas al rodaje de Love and Tears, la cancelación se debió únicamente a la presión del tiempo. El nuevo episodio de la serie, que se emitía los viernes, se retrasó debido a escenas más largas de lo previsto y a las condiciones meteorológicas. El director declaró que el viaje de 3 días de los actores principales al extranjero podría retrasar la serie una semana. Los productores, afirmando: Cannes puede celebrarse una semana después, pero la parte de audiencia no se puede cancelar, cancelaron su participación. Globo terráqueo que muestra a Europa y África experiencias internacionales de Handercel. Handercel es, de hecho, un nombre que ya ha aparecido en plataformas internacionales. Asistió a las Semanas de la Moda de Milán y París en 2023 y posó para la prensa extranjera. Incluso apareció en las portadas de revistas como Gracia Italia, Elle Arabia y Elle Officiel. En aquel entonces, realizaba sus entrevistas en inglés con frases cortas y meticulosas, a veces con la ayuda de un traductor. Así que Hand no era del todo reservada, sin embargo, es conocida por preferir un ambiente de presentación seguro en inglés.
Brújula. El silencio de Hand llama la atención. Mientras continuaban todas estas conversaciones, Handercel no ha emitido ninguna declaración. Ni su representante, ni el equipo de producción, ni la propia actriz han comentado al respecto. La cuenta de Instagram de Hand, que atrajo la atención durante la temporada de Cannes, también atrajo la atención con publicaciones desde el set de rodaje. Al parecer, la actriz decidió transmitir en redes sociales el mensaje: solo hago mi trabajo. Micrófono. Se reavivan los debates sobre lo memorizo. Como recordarán, Handercel se convirtió en tendencia en redes sociales tras dar un breve discurso en inglés en un evento en Italia en 2022. Algunos usuarios comentaron: lo memorizó, mientras que otros la defendieron diciendo: tiene mucho éxito. La cancelación de MIPCOM ha reavivado estos viejos debates. Se desataron acalorados intercambios entre quienes afirmaban: iba a volver a ocurrir, y quienes decían: esta vez estaba lista, qué lástima. Paloma Blanca de la Paz. Fans de Handercel, son calumnias. Las cuentas de fans afirmaron que Hand estaba siendo atacada y criticada injustamente debido a su inglés. Comentarios como: ninguna actriz debería competir con angloparlantes, es actriz, no profesora, recibieron miles de me gusta. Algunos usuarios compartieron con frecuencia la siguiente frase: aunque no hable, influye en el mundo con su postura. De hecho, las colaboraciones de Hand con marcas internacionales, como De Facto, Nactern, Magnum y Otrivin, demuestran que es considerada una figura global. Maletín. Equipo de producción. La disciplina laboral es lo primero. Una fuente del equipo de Love and Tears, que prefirió permanecer en el anonimato, enfatizó que la cancelación fue una decisión puramente profesional. Cannes habría estado bien, pero la disciplina en el set era nuestra prioridad. Si hubiéramos perdido esos 3 días, la fecha de estreno podría haberse cambiado. Tanto Hand como Bar fueron muy comprensivos. Esta declaración calmó un poco los rumores. Sin embargo, las redes sociales ya habían intensificado el debate sobre el inglés. Globo terráqueo con los meridianos. El nombre que brilla por su fluidez en inglés, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin fue una de las figuras turcas más comentadas en el escenario de MIPCOM. Su inglés fluido y su energía relajada durante las entrevistas lo convirtieron en uno de los favoritos de la prensa internacional. Su respuesta directa a las preguntas durante la promoción de la serie Reborn también recibió elogios en redes sociales. Esto llevó a algunos usuarios a comentar: ojalá Hand hubiera estado allí, habría destacado como Kerem. En otras palabras, hubo tanto comentarios de anhelo y apoyo como críticas. Televisión. El silencio de Bararduk. Bararduk, el otro actor principal, guardó silencio sobre la cancelación. Simplemente publicó en redes sociales la siguiente nota: estamos en el set, sigan trabajando. Sin embargo, su ausencia de MIPCOM avivó aún más la controversia. Algunos fans dijeron: si Bar hubiera estado presente, sin duda habría dado una entrevista en inglés, mientras que otros comentaron: de todas formas, estas cosas son decisiones de equipo. Avión. ¿Cómo fracasó el plan de Cannes? Se supo que los preparativos para asistir a MIPCOM estaban completos, e incluso se hicieron reservas de hotel. Sin embargo, debido a la afluencia de público en el set de la serie, el vuelo se canceló. Algunos sitios web de revistas reportaron esta cancelación como una crisis, mientras que otros la interpretaron como un aplazamiento profesional. En realidad, la planificación fue completamente técnica. Aún así, la ausencia de Hand mantuvo la pregunta por qué, constantemente presente en la prensa sensacionalista. Periódico enrollado. Titulares de crisis inglesa en la prensa. Algunos columnistas de la prensa turca, basándose en comentarios en redes sociales, publicaron titulares como cancelación por el inglés. Sin embargo, ninguno de estos informes ofreció una confirmación oficial. Esto hizo que el debate fuera aún más especulativo. Un columnista de una revista escribió: Handercel es una de las actrices más populares de este país. No es solo que no sepa inglés, sino que ni siquiera quiere hablarlo aunque lo sepa. Es justa toda esta presión. Puzzle. Gestión de la imagen de Handercel. En el ámbito de las relaciones públicas, Hand gestiona esta situación con una estrategia deliberada de silencio. En otras palabras, en lugar de ponerse a la defensiva ante las críticas, se centra en su trabajo y espera a que las noticias se calmen. De hecho,
Hand ha logrado superar las crisis de las redes sociales en los últimos años manteniendo el silencio. Si bien ha enfrentado críticas a lo largo de su carrera, su popularidad nunca ha decaído. Diamante el potencial internacional de Hand. Si bien Hande Erçel, actriz mencionada en los proyectos turcos de Netflix y Amazon Prime, a veces es fuente de controversia, las marcas continúan eligiéndola como su imagen global. Porque su lenguaje de comunicación no son solo palabras, sino también sus expresiones faciales y su energía. Un ejecutivo de publicidad afirma: la sonrisa de Hand impacta más que hablar inglés. Las marcas lo saben. Película fotográfica: el auge de Love and Tears. En medio de todos estos chismes, la serie sigue aumentando sus índices de audiencia. La química entre Barduk y Hande Erçel está recibiendo elogios generalizados en redes sociales. Su actuación en la adaptación de Queen of Tears da que hablar cada semana. Si bien no llegaron a MIPCOM, siguen conquistando el mundo con su éxito en pantalla. Rosa entre bastidores en lugar de Cannes. La estancia de Hande en el set en lugar de Cannes también fue elogiada por el elenco. Un miembro del set comentó: la mayoría de los actores se habrían marchado ante semejante oportunidad, pero ella decidió quedarse. Es una auténtica profesional. Esta fue la otra cara de la crítica. Hand volvió a destacar por su ética de trabajo. Bocadillo de diálogo: conclusión, no es el inglés, es el momento. La situación finalmente se ha aclarado, la cancelación de la participación en MIPCOM no se debió al inglés, sino a la programación. Sin embargo, las redes sociales han llevado la situación por diferentes caminos, lo que ha generado un nuevo debate. Quizás lo más difícil de ser famosa en Turquía es que cada paso que da se interpreta de forma diferente. Viendo las estrellas: si Hande Erçel estuviera en MIPCOM, quizás habría pronunciado algunas frases cortas pero impactantes en inglés durante una entrevista. Quizás se habría convertido de nuevo en la estrella de la alfombra roja con su belleza. Pero esta vez, eligió los focos, no la cámara. Y esa luz sigue brillando en las pantallas cada semana. Conclusión. La cancelación de MIPCOM es una señal negativa en la carrera de Hande Erçel. No era una cuestión de al contrario, era una muestra de profesionalismo. Los debates en inglés van y vienen, pero la dedicación de un actor a su oficio se recuerda durante años. El escenario de Cannes lo esperará de nuevo algún día, esta vez, su presencia hablará más fuerte que sus palabras.